Buenos días, hoy es jueves 5 de mayo del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo, abogado y catedrático universitario Jaime Chuchuca. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estuvo en Argentina, en Buenos Aires, continuando con sus estudios del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de La Plata. Jaime, usted vivió el 1 de mayo en Buenos Aires. ¿Qué exige el pueblo argentino? ¿Qué está pidiendo? ¿Cómo está la situación política, económica y social de un panorama breve? Buenos días, muchas gracias por la invitación, estimado Jaime. En realidad, me parece que el boom internacional en América Latina se refiere en las movilizaciones del 1 de mayo en contra de este sistema y del programa neoliberal. Precisamente en Argentina se ha aplicado uno de los más feroces endeudamientos críticos de los últimos tiempos. El presidente Fernández firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares. Y este fue el principal reclamo porque además del Fondo Monetario Internacional, como sucedió en el caso de Ecuador, no es una firma nada más por el crédito, sino que conlleva múltiples condicionamientos, entre ellos la privatización de empresas públicas, servicios públicos, congelamiento de salarios, flexibilización laboral, de la contratación de la obra pública, etcétera, etcétera, ¿no? Como está sucediendo en el caso de Ecuador. Si comparamos en el caso de Ecuador y Argentina, Argentina viene siendo la segunda economía más endeudada con el Fondo Monetario Internacional, me parece que solo después de Ucrania con este último crédito. Y en el caso de Ecuador, siendo un país pequeño, es uno de los países más endeudados dentro de la comunidad andina de naciones, incluyendo si comparamos eh, proporcionalmente Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, digamos, el reclamo internacional del 1 de mayo es en contra de este tipo de condicionamientos políticos y económicos que provienen del Fondo Monetario Internacional, de los grandes organismos crediticios y, por supuesto, del deterioro de la economía Claro. y la capacidad adquisitiva del pueblo, ¿no? En el caso argentino, pues en realidad todos los días suben los precios de los alimentos básicos. Es frecuente ver un restaurante un día, un almuerzo en 800 pesos y al siguiente día en 900, después de 3 días de 1.000 pesos, etcétera, ¿no? Que en realidad es insostenible para la economía popular de Argentina. Y La frente a los gente, precios de Ecuador es muy elevado. la Sí, gente se volcó entonces, Pancho, a las calles en Argentina. Pancho dice. Jaime, Claro, se volcó a las me calles estaba y acordando de Pancho Escandón. está bien, tocayo. En realidad, era incalculable la cantidad de gente. Yo caminé cerca de 20 cuadras y en realidad no acabé la marcha de ver los innumerables miles de personas que participaron. Además que el sindicalismo es muy fuerte en Argentina, ¿no? Hay un promedio de 30% de sindicalismo en trabajadores, comparado con el Ecuador, que en realidad está en menos del 5%. Entonces, véase la gran organización laboral que existe allá, ¿no? Entonces, los sindicatos tienen gran prestancia y Eso. además tienen gran participación. Entonces, una de las cosas que llama la atención también, a pesar de la oposición que tienen la mayoría de las centrales sindicales en contra del gobierno de Fernández y Kirchner, es que no hay una gran persecución, por lo menos en el caso del 1 de mayo. En otras protestas ha habido represión y apresamiento, pero por lo menos se vivió una relativa paz en medio de la movilización y la gran concentración que hubo en Plaza de Mayo frente a la Casa Morada, sin un militar y sin un policía. Eso me sorprendió. No había visto yo eso creo que nunca, tocayo, después de tantos años de movilizaciones. Jaime, aquí en nuestro país sucedió una cosa parecida, ¿no? No hubo ningún problema, no hubo enfrentamientos con la fuerza pública. La gente marchó en las diferentes ciudades, digamos, sin problemas y sin enfrentamientos. No hubo
no hubo obstáculos, no hubo gases lacrimógenos, se permitió que la gente camine, llegaron inclusive hasta la plaza central de Quito, donde funciona el Poder Ejecutivo, y no pasó a mayores. Sí, en medio de eso, pues bueno, sí podemos observar la gran presencia de militares y policías, ¿no? Sino eso yo le decía era un poco distinto el tema de que no había policías, o sea, en plena Casa Morana no había policías ni militares ni carros, ¿no? No había rejas, bardas, o sea, se vivía un relativo ambiente, digamos, de cordialidad, por lo menos en ese sentido, digamos, las últimas movilizaciones de los trabajadores y los campesinos en Argentina han logrado establecer un diálogo con el gobierno, no a la represión, no al apresamiento del personal que participa en las movilizaciones de los activistas. Bueno, esperemos que esto continúe. Sin embargo, la oposición es grande de parte de los trabajadores y de los campesinos, incluso de algunas organizaciones estudiantiles en contra del gobierno, al cual empezaron apoyando, ¿no? Precisamente por este condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, lo cual se parece mucho a lo que está sucediendo actualmente en Ecuador. Sabemos todos ya que Guillermo Lasso se comprometió en pagar 47.000 millones de dólares hasta acabar su gobierno. Y esto no solamente le critica las fuerzas de izquierda, populares o los sindicatos, lo critica incluso la derecha. Estaba escuchando una entrevista, por ejemplo, de Jaime Nebot, que critica efectivamente este tipo de política económica que tiene el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, Jaime, la preocupación, según los analistas, no sé cuál sea su punto de vista, es que los gobiernos en América Latina, sean de izquierda, de derecha, de centro, como se llamen, pero que la pobreza galopa peligrosamente, crece la pobreza, crece la miseria y no hay empleo. Los jóvenes profesionales prácticamente no tienen nada que hacer. Es una desesperación completa. En realidad, en América Latina entera hay una desestructuración de la industrialización en varios países y el caso ecuatoriano me parece, ejemplar en esto. Eh, Se ha disminuido la capacidad de obra pública en el caso del gobierno de Ecuador, se ha disminuido la capacidad de contratación o también de mano de obra dentro del Estado, y asimismo no existe una reestructuración ni siquiera medianamente para una industrialización o el reforzamiento de las actuales industrias dentro del Ecuador. En el caso del campo y el agroecuatoriano se puede ver abismalmente cómo ha incrementado el desempleo y asimismo el congelamiento de los salarios. El día de ayer salió una noticia a nivel nacional que decía que el gobierno va a impulsar el reclutamiento y la conscripción de los ecuatorianos, porque el señor presidente de la República prefiere ver a un ecuatoriano de soldado que a un ecuatoriano delincuente. Y el gran salario que percibe un conscripto dentro del 150. Estado es de $147. 140, 150, ya. Sí, $147. Pero el problema aquí es que tanto el ejército como la policía también están vinculados con la delincuencia común y corriente que existe en el Ecuador. O sea, no hace falta ser desempleado, no tener dinero para cometer actos de delincuencia. Incluso soldados, generales, capitanes de ejército y policía también están vinculados, como lo ha dicho la Embajada de Estados Unidos, existen narcogenerales en el Ecuador. El problema de la delincuencia a nivel internacional no es que la delincuencia sea meramente por falta de recursos. O sea, digamos, la criminalidad o los estudios de criminalización antigua decían que el pobre es el que comete delitos, pero ese no es el caso. En el Ecuador tenemos casos como, por ejemplo, de millonarios como Carlos Poli, excontralor casi durante 2 décadas en el Ecuador, en el gobierno de Gutiérrez, Y era en el y era gobierno el Contralor Estrella, sí, en el gobierno de Correa, de Moreno, aplaudido, homenajeado. aplaudido por todas las fuerzas de derecha, por varios sectores públicos, pero él está capturado en Estados Unidos y el día de ayer se comunicó que había pagado $14 millones, mientras él apenas tiene $176.000 declarados. Declarado como patrimonio. Ahora, este delincuente, digamos, ya declarado en Estados Unidos,
no tuvo, ¿acaso no tuvo primaria? ¿Acaso no tuvo estudios secundarios, terciarios? ¿Es un pobre? ¿No? Entonces, no solamente los pobres cometen actos delincuenciales, señor presidente Guillermo Lazo, también las personas que tienen muchísimo dinero se siguen llenando los bolsillos con miles de dólares, ¿no? Entonces, debemos ser justos y decir lo que en realidad está sucediendo en la realidad ecuatoriana. El saqueo, Jaime, de los correístas fue monumental, ¿no? Y se va evidenciando cada que pasa el tiempo. La justicia norteamericana está actuando. Aquí sucede todo lo contrario. De vez en cuando hacen algo. Allá, en cambio, con mano firme, vamos de mal en peor aquí en nuestro país. ¿Cuál es su comentario? En realidad yo creo que la estructura de criminalidad que existe en el Ecuador está sobre cualquier tipo de partido o orientación ideológica o política. Sin importar los partidos que sean de derecha o izquierda, existe ya una estructura delimitada dentro del Estado que tiene conexiones para producir estos fenómenos de corrupción y también la delincuencia organizada dentro del Estado. Eh, Se puede mirar y escarbar, hacer estudios, digamos, de modo detallado en cualquier institución y vamos a encontrar casos de corrupción. Y eso es lo que eh, existe debajo, digamos, de la epidermis en el caso político y económico ecuatoriano. Y de hecho, en el actual sistema de gobierno estatal que se ha dicho mucho que se va a luchar en contra de la corrupción en la época de Moreno y ahora en la época de Lazo, continúan habiendo los casos de corrupción y son en realidad Ayer, innumerables. Ayer el gobierno nacional, el gobierno del presidente Lazo, posesionó al flamante secretario anticorrupción, Luis Verde Soto. Ya veremos qué pasa con este tema. Y ahí me parece a mí un comentario, digamos, entre paréntesis, falta atizar un poco más este tipo de relaciones, pero hay también una falta de independencia en el caso del sistema electoral respecto a los casos que corresponden a los puestos y cargos públicos que nomina el Ejecutivo. Recordemos que Luis Verde Soto Gustavo, un académico conocido en el caso ecuatoriano, publicado muchos libros, etcétera, fue miembro del Consejo Nacional Electoral, uno de los 5 que se decía que no estaban vinculados con Moreno, Lazo ni los socialcristianos, pero al poco tiempo fue asesor de Guillermo Lazo y ahora es secretario nacional anticorrupción. Entonces, en realidad existe una múltiple relación política, ¿no? Y pues Incluyendo en esta esfera entre lo electoral y lo los ejecutivo. ecuatorianos no confían en esa designación porque sabemos que no va a ser independiente, Jaime. Sí, en realidad no existe, digamos, independencia dentro de las funciones. Aquello de la división de las funciones que dice la Constitución de la República en 5 funciones del Estado, independiente la una de la otra, no existe. Y por eso hemos criticado durante 14 años el hiperpresidencialismo presente en la Constitución, porque el presidente es el que tiene gran poder dentro de todas las funciones del Estado, incluyendo las decisiones de la función judicial últimas, estimado Jaime, que han sucedido en estos últimos 15 días, Terrible, como por ¿no? ejemplo Jorge Terrible. Glass, en el caso de los expandilleros o pandilleros que tienen relación todavía con los choneros, tiguerones, etcétera, y estas múltiples habeas corpus que se vienen planteando, incluso de Carlos Pareja y Anuseli, que ha sido comprobado que ha cometido actos delincuenciales dentro de Petroecuador. Entonces, digamos, existe una múltiple relación en este sentido. Y para evadir un poco todo este entramado, el presidente nacional de justicia, Saki Sela, saca una carta pidiendo la extradición del presidente Rafael Correa, que lo pudieron haber hecho si la justicia hubiera sido independiente hace 6 años, por ejemplo, ¿no? Vamos ya al primer año del presidente Guillermo Lazo, el 24 de mayo se cumple el primer año de su gobierno y según la encuestadora Perfiles de Opinión tiene el 74% de desaprobación.
digamos, si sumamos un 46% de mala gestión, dice en el caso de los ecuatorianos que respondieron la encuesta. Entonces, en realidad no se está cumpliendo algunos de los programas que, por ejemplo, se hablaba y lo decía siempre Guillermo Lazo, como la independencia de la justicia. Estamos con el sociólogo Jaime Chuchuca, catedrático universitario, abordando los temas de la política social, los problemas sociales que tiene el país, los problemas económicos, los políticos. Jaime, el tema de el gobierno nacional y la Asamblea Nacional, ejecutivo y legislativo. Allí es un caos prácticamente, especialmente en el legislativo, en esa asamblea desacreditada completamente, donde se pretenden repartir el país a su antojo por debajo de la mesa. Dicen los entendidos, los políticos, que lo que quieren es lógicamente que crear el caos en la Asamblea Nacional, los correístas, tomarse la presidencia de la Asamblea para desde allí tomarse la comisión de fiscalización de la Asamblea y luego dar el siguiente paso, tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y luego tomarse el tema de la Contraloría, el tema de la Fiscalía, el tema del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que la intención de los correístas sería tomarse todo lo que pueden. Estimado Jaime, voy un poco más atrás, digamos, de modo teórico. En ciencia política, de modo clásico, se ha dicho que un gobierno no tiene mandato político cuando gana las elecciones con menos del 10% del favor electoral. Y asimismo, no se tiene mandato político cuando se tiene menos de la mitad de la mayoría dentro del legislativo, ¿no? Entonces, digamos, son dos características que se deben cumplir para tener un mandato político democrático, gobernable y tener, digamos, estabilidad política y económica en cualquier nación. En el caso ecuatoriano no sucede eso. En segunda vuelta, el presidente Guillermo Lazo no alcanzó más del 6% de diferencia. Y en la Asamblea tiene una bancada minoritaria, la cual necesita de múltiples alianzas para llegar a una mayoría. Y esto le sucede a todas las bancadas que están dentro del legislativo. Entonces, quiere decir que Guillermo Lazo no tiene ni el favor electoral de la mayoría de los ecuatorianos en este país, ni tampoco el favor de la mayoría de los representantes en la Asamblea. Entonces, si ponemos de perspectiva, digamos, esta tesis teórica que generalmente se sostiene en las ciencias políticas, podemos ver el distinto rearme o la recomposición de las mayorías móviles dentro de la Asamblea Nacional, que cada cierto periodo, a veces que dura 15 días, un mes, o la discusión de una ley polémica, se cambia y viene una nueva mayoría. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Fracasó la ley de inversiones, que fue archivada por la mayoría de la Asamblea Nacional por múltiples cosas, entre ellas que se garantizaba la reforma de más de 18 leyes, ¿no? Y la mayoría de ellas inconstitucionales. Hubo un rearme, ahora Guadalupe Lloris se encuentra en un hilo, ya nomás le dejan, en realidad incluso puede ser susceptible de destitución. Pero, Jaime, esa sería la salida, esa sería la alternativa para que vuelva la paz, para que haya un trabajo productivo en beneficio del país. O sea, la salida de Llori, lo que quieren los correístas con los socialcristianos, de organizar todo. En realidad yo no veo salida, estimado Jaime. Con la forma de la composición de las bancadas dentro de la Asamblea, que no existe una mayoría, y vemos cómo está sucediendo en los hechos, que hay alianzas múltiples y cada cierto tiempo estas mayorías quieren cambiar, o sea, la presidencia de la Asamblea, o que se cambie el Consejo Administrativo del Legislativo, el CAL, o alguna de las otras instituciones internas dentro de la Asamblea. Yo no veo que pueda haber un cambio de aquí hasta que se termine por lo menos este periodo legislativo, porque los números no dan para que nadie tenga una mayoría estable. Las bancadas que han tenido mayor cohesión, por lo menos en votación, es Pachacuti,
y la izquierda democrática. Pero si escarbamos un poco, dentro de la izquierda democrática hay múltiples divisiones, expulsiones, y Pachacuti se ha fraccionado hasta por 3. En el caso del correísmo, que es la bancada más numerosa, tampoco es que esté tan unificada. A momentos ha votado con Creo, con los socialcristianos, en estas condiciones ahora se ha reunido con la ID y con Pachacuti. Y en realidad es difícil decir cómo van a votar cada una de estas bancadas porque su patrón ideológico y político se acomoda de acuerdo a lo que suceda en las relaciones o en los intereses también del empresariado, del sector corporativo y también del sector político dentro del Ejecutivo. Entonces, este periodo, por lo menos de lo que hemos visto, ¿no? Ya vamos un año, Jaime, o sea, ahora ya podemos decir lo que puede suceder en los siguientes años. Por lo menos esta mayoría móvil va a continuar. Eso sí que es una de las cosas que puede suceder. Esta mayoría móvil va a continuar en medio de una crisis profunda. El presidente Lasso, Jaime, ha dicho no definitivamente a la muerte cruzada, y hay quienes piensan que los correístas con los socialcristianos y con esos independientes que hay por allí, que se venden al mejor postor, le pueden hasta hacer un golpe de Estado. Sí, en realidad, uno de los mensajes conspirativos que ha creado el mismo Ejecutivo es el de la muerte cruzada, ¿no? Que además es una fórmula constitucional que puede ser utilizada por el Legislativo o por el Ejecutivo. Pero, según vemos, esto no ha pasado más allá de un grito, de un discurso que no permite tener una solución, porque eso implicaría llamar nuevamente elecciones. Posiblemente Lasso se arriesgaría a perder el actual poder del gobierno, lo cual no creo que quiera hacer, y también los asambleístas perderían parte del poder actual que tienen. En medio de eso, estimado Jaime, hay que tener en cuenta que las encuestas también señalan el crecimiento de la figura pública de Rafael Correa, producto también de las últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Y en medio de eso también la persecución en ciertos niveles que ellos llaman lawfare, ¿no? Desde la doctrina, digamos, jurídica cercana al progresismo y al correísmo, que en determinadas condiciones se puede establecer que la función judicial no ha tenido transparencia y por ese hecho también se han cometido algunas irregularidades en los procesos. Y eso también es lógico. O sea, hay delitos que deben ser investigados, hay sentencias que deben ser cumplidas, pero hay procesos también que no se han cumplido bien. Y esto ha hecho crecer también la popularidad de Rafael Correa. Y este es el miedo que tiene ahora tanto el Partido Social Cristiano, Creo, y algunos de los otros partidos dentro de la Asamblea, porque dicen, si vienen las siguientes elecciones o hay muerte cruzada, etcétera, se puede presentar una candidatura o bien de Rafael Correa o bien del correísmo apoyado por Rafael Correa y nuevamente se encontrarían en apuros. Incluso podrían perder el poder del Ejecutivo y la actual mayoría que tienen, digamos, en estas múltiples alianzas dentro de la Asamblea. Este es un peligro que también ellos vienen mirando, ¿no? Un peligro para ellos, digo, en general, de Bueno, modo pero de análisis, es una de las cosas que puede suceder. Correa está prófugo del país, Jaime. Tiene una Sí, sentencia y no creo que pueda ser candidato, salvo que le retiren esa sentencia, le den una amnistía, como se llame, ahí sí. Mientras tanto, no. ahora, lo que también falta juntar a este comentario es que dentro de la función judicial el correísmo todavía tiene gran fuerza. Recordemos que el director de la función judicial, doctor Gustavo Yalc, nombró alrededor de 1.073 personas que son jueces de Y ahí niveles están, ¿no? Ahí están actuando. bajos, medios y nacionales. Entonces, podría haber algunas de estas propuestas. Obviamente, el Ejecutivo, a través también de la Corte Nacional de Justicia, han determinado, y de la Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura, que la sentencia debe estar en rigor y declarar a Rafael Correa como prófugo. Pero quiero que se entienda bien este sentido. El hecho de determinar a Correa como prófugo, a pesar de que no pueda regresar a Ecuador para que sea apresado y procesado de modo legal, cualquiera de las personas que salgan
a nombre del correísmo y apoyado por Rafael Correa. En estas circunstancias, según las mismas encuestas que han salido de parte del gobierno de Creo y también de la derecha, se puede ver que cualquiera de ellos tiene mucha mayor votación o tendría mayor electorado que cualquiera de los candidatos actualmente, ¿no? Estoy diciendo, en estos días, más que los mismos candidatos o protagonistas que vienen de las otras fuerzas. Entonces, esta es una situación que la vienen produciendo los mismos, los mismos personajes que actualmente tienen el poder, entre ellos Guillermo Lasso. O sea, véase bien esta situación, véase bien esta situación. Guillermo Lasso, con sus acciones, está haciendo que tenga mucha más popularidad el correísmo dentro de la Asamblea, Rafael Correa fuera del país y algunos actores procesados como el mismo Jorge Glass. Bien, para concluir, sociólogo, ¿cómo marcha el doctorado en Ciencias Sociales? Pues en realidad, digamos, estimado Jaime, nuestra producción intelectual académica en el Ecuador es parte de la producción de muchísimas personas que nos hemos visto, digamos, impelidas a estudiar fuera del país, porque en el Ecuador es muy difícil tener el acceso a nivel de posgrado, sobre todo en doctorado, además de que es carísimo, ¿no? En el caso argentino, por lo menos se mantienen algunos de los derechos logrados en el siglo XX, que es la gratuidad de la educación. Y en el caso de los extranjeros, pagamos aranceles, pero que no son los mismos aranceles que tendríamos que pagar si es que estudiáramos ese tipo de posgrados en el Ecuador. Entonces, dentro de eso, la rama que yo estoy siguiendo, digamos, articulando, que es ciencias sociales en general, es parte, digamos, de mi tramo académico y de mi producción, tanto en derecho, en sociología y más o menos mi licenciatura de filosofía, mi maestría de sociología. Entonces, yo he tratado de realizar estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios, sobre todo en cuanto a la línea de trabajo, la línea de política y poder, ¿no? Que son, digamos, las tres más grandes producciones que he hecho y las publicaciones que tengo actualmente. Espero yo que el posgrado me ayude a la investigación para producir mejor conocimiento, mejores saberes en mi país. Bien, Jaime. Felicitaciones, ¿no? Bien, Muchas gracias, felicitaciones. estimado. Gracias al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca por sus puntos de vista, por su análisis de la situación política, social y económica que vive no solamente Ecuador, sino América Latina, que es sumamente preocupante. Jaime, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, estimado Jaime. Un saludo.